Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos. Aquí estamos en su programa de Iglesia, Estado y Sociedad. Nos damos cita como todas las mañanas para traerle al público información de primera, información mediante el cual ellos puedan seguir adelante, trabajar con las crisis del día a día, tener herramientas válidas y necesarias para uno formar este mundo mejor, que es posible. Y tenemos aquí a un gran invitado que es de la casa, el licenciado Jaime Enrique Cruz Pérez. Así que el licenciado Cruz, él es mediador certificado, árbitro, es abogado notario para y en el pueblo de Puerto Rico. Así es. Básicamente se dedica de lleno, entre otros menesteres, se dedica de lleno al área de la mediación en cuanto a evitar esas ejecuciones hipotecarias. O sea, dicho de una manera muy sencilla, él es el que está ahí tratando de batallar entre los bancos y las personas que están a punto de perder su hogar porque por alguna situación precaria pues han perdido el ingreso, han tenido alguna situación de separación, divorcio, etcétera, o cualquier otro tipo de incapacidad que lamentablemente la persona ha caído en esta situación. Y él está ahí entre la espada y la pared, pero de una forma muy positiva lo digo, en el sentido de que se logran muchos cambios positivos ahí. Yo tengo que decirlo con mucha honestidad, de que se han logrado grandes logros para que las personas permanezcan en sus hogares con estos acuerdos que se trabajan. Jaime, hazme ahí una breve introducción del día a día en que tú estás batallando aquí con los bancos, las instituciones financieras y las personas que están del otro lado tratando de quedarse con su casita. Mira, Fernando, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Fernando, uno de los problemas principales que hay en Puerto Rico, realmente ocurridos principalmente después de que explotara la burbuja hipotecaria a principios del 2000, es la situación de la posibilidad de que las personas pierdan su hogar. Como mencionas, en muchas ocasiones las personas tienen problemas de salud, problemas económicos, se notifican que los van a despedir por cierre de farmacias, de farmacéuticas, de distintos proyectos, cuestiones de salud, malos manejos económicos, un sinnúmero de cosas que pueden pasar. Y con la burbuja hipotecaria, en aquel entonces muchos bancos, de forma ignorante o con toda la mala intención, empezaron a prestar dinero sin tomar en consideración la realidad de los ingresos. Entonces prestaban, te permitían con un ingreso de $2,000, $3,000 mensuales adquirir una propiedad de $500,000, $750,000 con estos préstamos balloons que estabas 2-3 años pagando $300, $400, $500, pero a partir de ese periodo de años te cuatriplicaban la cantidad del préstamo. Así que obviamente con ingresos de $3,000 empezar a pagar $2,500 o $2,000 de préstamo hipotecario era imposible. Uh-huh. Y eso no solamente sucedió en Puerto Rico, sucedió en Estados Unidos. Como consecuencia de esto, el gobierno federal empezó a implementar unas leyes para tratar de evitar el colapso de la economía. ¿En qué sentido? Si la gente dejaba de pagar, iban a tener que quitar las casas, pero la gente no iba a tener el dinero para recuperar o comprar otra casa. Por lo tanto, todo el comercio que estaba girando alrededor de la construcción de propiedades y la compra y venta de estas propiedades iba a colapsar. Sin mencionar el asunto de que iban a tener un montón de personas sin hogar. Así que todo el asunto era extremadamente complicado. Así que el gobierno federal empieza a hacer legislación para evitar que eso sucediera o darle herramientas a las partes para que se sentaran con los bancos a negociar este tipo de situaciones. Acá en Puerto Rico, ¿qué se hizo? Se empezó a buscar esa legislación federal y que otros estados estaban trabajando con esto y se creó en el 2012 la ley 184, que se conoce como la ley de prevención de pérdida o ejecución de hipoteca a través de la mediación compulsoria. Claro, esto es un concepto un poco irónico porque si buscamos la definición de lo que es mediación, es un proceso voluntario y que lo hagan compulsorio choca con ese pilar claro,
esencial de la mediación, que es la voluntariedad de las partes. Ahora, lo que significa realmente el proceso de mediación compulsoria es que las obliga a las partes a sentarse en una mesa y a través del proceso de la mediación, que es con la intervención de un tercero neutral e imparcial, que en este caso, pues la clínica que nosotros tenemos es la Clínica Asistencia Legal, subvencionada por el Fondo de Acceso a la Justicia. Llevamos ya 8 años con esa subvención, gracias a Dios. Hemos logrado evitar que muchas propiedades se pierdan, porque la ley faculta y obliga a que las partes se tengan que sentar en igualdad de condiciones. Jaime, cuando tú dices en igualdad de condiciones, para que el público entienda un poquito esto, este caso lo sacamos, ¿verdad? En el proceso de mediación lo sacamos del tracto ordinario del tribunal, donde es un proceso adversativo, un proceso, dicho de alguna manera, hostil para la mayoría de las personas que no trabajan de lleno en los tribunales. Entonces se saca de ese tracto y va para el tracto de la mediación. Es correcto. Pero si lo vemos bien simple, en los casos de ejecuciones de hipoteca, la realidad es un caso de cobro de dinero. Yo tengo un acuerdo, el banco tiene un acuerdo con la persona que le tomó dinero prestado para adquirir una propiedad. Y se compromete de cierta manera, que usualmente es a 30 años un pago mensual, 360 pagos, pagar una cantidad al banco para devolver ese dinero más los intereses que el banco adquiera. No obstante, eso tiene una garantía hipotecaria. O sea que en el caso de incumplimiento, el banco o el acreedor hipotecario puede ir contra la propiedad. En el tracto normal, el procedimiento ordinario, ¿cuál es la prueba en un caso de cobro de dinero? Bueno, yo tengo un contrato que tú firmaste, yo lo firmé, que dice que yo te presto un dinero, tú me vas a pagar. ¿Cuál es la prueba del deudor que pagó? Bueno, que hizo los pagos. Si no los hizo, pues el acreedor ya aprobó su caso. Para evitar que eso sucediera, y eso es casi automático, ese proceso, es que se mete la mediación, porque entonces en el proceso de mediación el banco está obligado a darle unas alternativas que, como te mencioné ahorita, estas alternativas de retención y hay otras alternativas de disposición, permiten y obligan al banco a ofrecer esas alternativas antes de poder ejecutar. Y de hecho, la ley 184 tiene una disposición sobre la jurisdicción que tiene el tribunal para emitir sentencia. Entiéndase, si no se ha dado el proceso de mediación, el tribunal no puede dictar una sentencia donde se ordene la ejecución de la propiedad. O sea que la ley exige que obligatoriamente tiene que ir al proceso de mediación donde una persona imparcial, como en este caso licenciado Cruz, pues tiene que entonces citar a ambas partes en un proceso. Yo quiero que el público, yo lo conozco, ¿no? Pero para que se lo visualicen un poquito más, está esta persona que no tiene ningún tipo de relación con las partes, ahí tú no estás fungiendo como tal, como abogado litigante, sino correcto, como esta persona imparcial que trata de que ambas partes lleguen a un acuerdo, un happy medium, como lo decimos en buen puertorriqueño, y el proceso se agilice, porque honestamente los tribunales a veces, pues los procesos pueden ser largos, engorrosos, las personas no los entienden, pero el mediador en este caso, pues trata de ir llevándoles información de una forma más digerida a las partes, sobre todo a las personas, ¿no? Adultos mayores, personas que no conocen ningún tipo de proceso similar, le brinda las herramientas para que puedan permanecer con su hogar. Sé que lo has mencionado en otras intervenciones, pero me gustaría para el público que se da cita en este espacio por primera vez, que nos hablaras de esas opciones de retención que se supone que el banco le ofrezca al deudor hipotecario y cómo tú estás pendiente a eso para que ese proceso pues se le brinde de la manera más imparcial y efectiva posible. Te explico, mira, un poquito para atrás para comenzar el proceso, cómo empieza el asunto de la mediación. De entrada empieza con una demanda que se radica los acreedores en el tribunal y como parte del proceso tienen que emplazar a la parte. Una vez el tribunal se entera que fueron emplazados las partes, el tribunal está obligado a referir el caso a un mediador. Así es que llega a la clínica. Jaime, soy un deudor hipotecario. No quiero abrir las cartas porque me da miedo o pienso que si no las abro no pasa nada. ¿Qué me recomienda? Abrir las cartas. Hay que abrir las cartas. Las cartas no muerden. La carta, si se abre a tiempo, puede salvar muchas situaciones porque usualmente el banco notifica. El banco no puede radicar una demanda. O sea, el acreedor hipotecario no puede radicar una demanda hasta que no han vencido cuatro pagos, o sea, 4 mensualidades.
usualmente antes de que se venzan esos primeros 30 días mandan una carta de recordatorio. Pasan esos 30 días, te dicen, mira, se te pasó 30 días, no caigas en mora. Segundo mes, vuelven y mandan una segunda, tercera carta y así siguen hasta que te dicen por última vez una cuarta o quinta carta, mira, si no acabas de pagar vamos a tener que ir al tribunal. Excelente. Muchas ocasiones los bancos están obligados a tener un proceso que se llama loss mitigation, que es para evitar llegar a la demanda. Uh-huh. Si se cumple con eso, pues ahí se pueden resolver muchas cosas. Ahora bien, una vez se radica la demanda, pues dije, ya ha emplazado las partes, envían una orden. Emplacé, la persona ha sido emplazada. El tribunal luego ordena que vayan al proceso de mediación. Esa primera orden que emite el tribunal es bajo procedimiento de desacato, para que las partes vayan a una orientación. Y ahí es que comienza el proceso de mediación. Estando ahí, el banco o el acreedor hipotecario, digamos, porque hay cooperativas, hay entidades, otro tipo de entidades o corporaciones de responsabilidad limitada, o lo que se conoce como el LLC, tiene la obligación de explicarle de forma verbal y por escrito al deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado. Y digo esto porque dependiendo del tipo de préstamo va a ser las alternativas. Ahora bien, hay unas alternativas clásicas, ¿verdad? O que se repiten en casi todas. En el caso de la retención, que es que la persona se puede quedar con el hogar, es poner la cuenta al día, que esa casi nunca se aplica porque realmente la parte, si llegó ahí es porque no tenía para pagar. Claro. Está el plan de pago, que puede ir desde 3 meses hasta 24 meses, lo he visto hasta de 36, donde dependiendo de la deuda, se divide esa deuda en esa cantidad de meses y además del pago normal del préstamo, paga una cantidad adicional para aportar a esa deuda. Mi pago regular son 900 y adeudo, qué sé yo, $20,000. Pues corriendo con el pago regular de 900, pues tal vez voy a tener una mensualidad de 300. Para irme poniendo al día. Más o menos, ¿verdad? Puede llegar hasta el mismo pago hipotecario, pero sí, más o menos así es que opera. La tercera opción que usualmente exige es una que existe, es lo que se conoce como una reestructuración de la hipoteca. Es empezar desde cero. Cogemos toda la deuda acumulada, cogemos todo, sometemos la información nueva y damos un préstamo nuevo empezando desde cero. Dependiendo de la situación de las partes, es que va a depender si esa puede ser más conveniente o no, porque por ejemplo, hemos tenido casos que lo que se deben son 6 meses. Okay. Pues obviamente reestructurar una hipoteca para pagar 6 meses como que no hace sentido, ¿verdad? Claro. Pero alguien que lleva 2, 3, 4, 5, 6 años, quizás empezar de nuevo le puede ser beneficioso porque se puede reestructurar, a veces el pago sale más bajito, a veces los intereses pueden salir más bajos, ¿verdad? Todo va a depender de las circunstancias en ese momento. Esas usualmente son las alternativas de retención. Volvemos, dependiendo del tipo de préstamo, pueden haber más, pueden haber menos. Están las otras alternativas, que son las de disposición, que puede ser entrega voluntaria, venta corta o una venta regular. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Sí. La entrega voluntaria es que la persona dice, mira, yo no te la puedo pagar más, yo te la voy a entregar. El banco la acepta y en muchas ocasiones pues no va detrás de la persona por la diferencia que puede haber si el banco la vende en pública subasta. La segunda es esencialmente ponla en venta, trata de tener 3 o 4 opciones. Si resulta que después de tenerla en venta, por la persona por su cuenta, con un acreedor hipotecario, con un realtor, un corredor de bienes raíces, como dicen allá en Castilla la Vieja, pues permite que le diga, mira, la oferta mejor que me dieron fue, digamos, el préstamo debía 200,000, la mejor oferta que me dieron fue de 150. El banco analiza eso y dice, bueno, realmente estuvo 3, 4 meses en el mercado, la oferta mejor que le hicieron esa. El banco hace un análisis y dice, bueno, yo puedo vivir con 50,000 pesos menos. Pues, ok, te la acepto. Y por 150 salen de la situación. O la tercera es que simplemente se vende en normal, se le paga al banco la diferencia y el vendedor se queda con la diferencia que puede existir sobre ese particular. Claro. Y el short payoff, que algunos bancos lo ofrecen. El short payoff es que pagues una cantidad menor a la que se debe. Digamos,
En el ejemplo que te di de los 6 meses, pues mira, yo tengo para pagarte 3 meses en vez de 6. Y el banco dice, dámelos acá porque yo prefiero salir de este problema. De este problemón. Que me puede tomar 4, 5, 6, 7, 8 meses. Dámelos acá los 3 meses y aquí te entrego el pagaré y aquí se acabó. Y ahí nos fuimos. Short payoff, ¿los has visto mucho, Jaime? Usualmente los préstamos que deben poco. Si debe mucho, lo más que se ve puede ser una venta corta o una entrega voluntaria, va a depender de las circunstancias. Ahora, lo que puede variar es la forma y manera de hacerlo, ¿verdad? Como te dije, dependiendo del tipo de préstamo, hay distintas restricciones, ¿verdad? Y eso pues va a depender de las circunstancias de cada cual. Por eso es que los bancos, los acreedores hipotecarios, tienen que, una vez reciben toda la documentación, tienen entonces que analizarlas todas. Si hago una comparación con un proceso de mediación normal, un proceso de mediación regular posiblemente puede durar 1, 2 meses. Los procesos de mediación compulsoria, aunque quisiéramos hacerlo más rápidos, tardan de 6 a 7 meses. ¿Por qué? Porque algunas de estas, primero, para que estas alternativas se puedan analizar, una vez la parte deudora entrega toda la documentación que exige el acreedor hipotecario, tiene que certificar esa documentación. Una vez esa documentación se valida, tienen 30 días para evaluarla. Y como tienen que evaluarlas todas, pues, para poder informar. Pero ¿qué pasa? Si tienen que evaluar la venta, la venta tiene que estar por lo menos 3 meses en el mercado de valores. Por lo tanto, esa alternativa... Cuando es venta corta. Cuando es venta corta. Uh-huh. Esa alternativa no puede culminarse la evaluación hasta que esos 3 meses pasen. Así que eso nos pone en un lapso de tiempo de 120 días o 4 meses. Uh-huh. ¿Verdad? Y en lo que se analiza, las partes van y se reúnen, pues eso genera otro 1 o 2 meses más. Y obviamente depende del calendario de las partes, tanto del acreedor, del deudor y sobre todo del mediador. Pues eso puede tardar 2 o 3 meses más, así que ya le sumamos como 5, 6, 7 meses en el proceso. No, y tal vez una recomendación para las personas que se encuentran en esto es que mientras van pasando esos meses vayan ahorrando, si es posible, unos chavitos en una cuenta para entonces tan pronto todo esté oficialmente aprobado, pues puedan ponerse al día en esos pagos, ¿no? Claro, y de hecho hubo una enmienda reciente de la ley de la ley 169. Esa ley, en síntesis, lo que hacía era, ¿verdad?, obligaba también a los bancos a que se reunieran a los acreedores, se reunieran con las partes a buscar alternativas, sobre todo en loss mitigation, los procesos de loss mitigation. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones los acreedores no aceptan pagos parciales. Uh-huh. Esta última enmienda, le obliga a los bancos a que en el proceso de loss mitigation, si la parte quiere hacer un pago parcial, tiene que aceptarlo. Y eso ayuda. Repite eso, Jaime, porque me ha sucedido en los bancos que he tenido ya en el ámbito como abogado, que las partes pues tienen, mira, no tengo el pago completo, pero tengo unos chavitos que te puedo ir abonando, entonces el banco no lo recibe, la persona pues lo gasta, no tiene tal vez una disciplina financiera y entonces termina en un problema mayor. Eso es una, y la otra es que sigan acumulando intereses. Mientras más la deuda exista, más intereses acumula. Claro, hay un procedimiento en los tribunales, ¿verdad? O sea, por la regla de procedimiento civil que permite que una parte pueda consignar el dinero de un tribunal. Pero para hacer eso necesita un abogado. Claro. Y no todos los deudores, si no pueden pagar la casa, van a poder pagar un abogado. Exactamente. Así que, y como el derecho es rogado en Puerto Rico, el tribunal lo puede saber, pero el tribunal no le va a decir a ninguna de las partes, haz esto. Uh-huh. Por lo tanto, si esa parte deudora no lo conoce, no ha podido buscar abogados, pues no se puede beneficiar de quizás, bueno, tú me lo aceptas, banco, perfecto, pues yo lo consigno en el tribunal y una vez se consigna, ese interés por esa cantidad de ese pago se paraliza. Así que eso, pues, por eso la importancia de poder abrir las cartas que hablamos. Sí, sí, sí. Y si la gente no sabe, llevarlo donde un abogado para que el abogado oriente a la parte y pueda ayudarlo, incluso acompañarlos en el proceso de mediación. No, inclusive una de esas cartas debe ser el banco con la solicitud del loss mitigation, ¿no? Que si tú la abres a tiempo, no tenemos el caso no escala a unos niveles, tampoco se acumulan los intereses, ni la deuda sigue creciendo, ni se complica más el problema. Así que, en resumen, si usted abre las cartas y tiene dudas, consulte con su asesor legal de confianza
y el problema va a tener solución. El problema va a tener solución. En la inmensa mayoría de los casos tiene solución en los bancos o en los acreedores, e incluso cuando llega a mediación, es altamente probable que se llegue a un acuerdo satisfactorio, que no se puede obligar, ¿verdad? El proceso, el hecho de que vaya a mediación compulsoria no significa que se va a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque el acuerdo lo llega en las partes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, acá en la clínica nosotros hemos tenido una razón de llegar a acuerdos de retención de hogar que es bastante, sobrepasa el 66, 70%, 85% de algunos trimestres, algunos semestres. Va a depender de la cantidad de casos y el tipo de controversia. Hay algunas que son más fáciles de negociar y hay otras que son un poco más complicadas por muchas razones, ¿verdad? Claro, y hablando de situaciones complicadas, ya mismito vamos para la pausa, pero antes quiero exponer el tema del que vamos a estar desarrollando en el segundo segmento, y es sobre los adultos mayores. Jaime, ¿has tenido muchos casos de adultos mayores? ¿Cómo se está moviendo eso? Hemos tenido casos de adultos mayores con hipotecas regulares, pero sobre todo con los bien conocidos reverse mortgage o hipotecas invertidas o reversidas, que eso lo vamos a explicar próximamente, cómo opera, los requisitos y qué pasa después que estos adultos mayores pasan a mejor vida o al otro plano ancestral. Interesante, interesante. Nada, vamos entonces a la pausa y después seguimos hablando de este tema ya tan crucial. Así que gracias, amigos, por acompañarnos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, pues aquí regresamos a su segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy estamos atendiendo un tema muy interesante, que es el tema de las ejecuciones hipotecarias. Es un tema que nos afecta a todos, mínimo en nuestro entorno. Hemos conocido a alguien que ha tenido alguna situación, tal vez en el pago de la hipoteca, tal vez ha terminado en lo peor, que ha perdido su hogar. Entonces aquí estamos para informarle, para usted ayudar con esta información a que otras personas pues puedan llevar el proceso de la mejor manera si es que caen en una crisis en cuanto a sus pagos hipotecarios. Entonces, hoy nos acompaña y le agradecemos su presencia el licenciado Jaime Cruz Pérez, Jaime Enrique Cruz Pérez, mediador certificado, abogado notario en y para el pueblo de Puerto Rico, ayudante especial. Bueno, Jaime tiene mucho en su plato, pero siempre saca un ratito para brindarle al público esa información tan necesaria para nosotros poder ejecutar adecuadamente en el día a día y poder ayudar al prójimo con esta información. Pase esta información hacia adelante y usted verá cómo va a ayudar a muchas personas. Eso es parte de ayudar al prójimo. Jaime, estuvimos hablando en el segmento anterior de recomendación principal al público es abrir las cartas que le envíe el banco. Si usted se atrasó y recibe una información que no entienda, en confianza acuda a su asesor legal de confianza, a su abogado. En la clínica de asistencia legal también podemos ayudarle para brindarle cualquier tipo de asesoría y ayuda correspondiente. Estamos ahí. Aprovecho para anunciarnos en la esquina del Boulevard Luisa Ferré, debo decir, Boulevard Luisa Ferré y la calle Amanda. Allí en confianza nos puede llamar al 787-651-2000, extensión 1861, 1860, 1915. Y allí estamos para ustedes. Jaime, estuviste hablando muy interesante sobre el proceso de mediación, de cómo una vez demandan a la persona, lo emplazan, esta persona pues se supone que contesta la demanda, el tribunal está obligado a referir el caso al proceso de mediación para que entonces entre el banco y la persona deudora puedan llegar a unos acuerdos. Y ahí tú mencionabas unos números muy interesantes, muy positivos en cuanto a todos los casos que has atendido, que se ha logrado que esa persona retenga su hogar. Entonces, estabas también mencionando en cuanto a la dinámica que tú trabajas, que has atendido muchos casos de adultos mayores y sobre todo los casos de hipotecas revertidas, hipotecas reverse. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, una de las hipotecas que se da, sobre todo a las personas mayores, son los reverse mortgages o hipotecas revertidas, que en síntesis, ¿verdad? Y explicándolo un poco sencillo, es donde esta persona que tiene su propiedad ya salda
se compromete con el banco le da un dinero, una cantidad de dinero X, que se la puede dar a plazo o se la puede dar de un solo golpe, ¿verdad? O algo así, un lump sum, para que la persona utilice ese dinero mientras viva y resida en esa propiedad. Y eso requiere que cumpla con unos requisitos adicionales, que además de vivir la propiedad, es que mantengan los seguros de hazard al día, que mantengan el pago de las contribuciones correspondientes al CRIM y que certifique que la vive, ¿verdad? Que vive la propiedad. Esencialmente eso. ¿Qué pasa? Y vamos a un issue que también entiendo que afecta mucho, y próximamente estaré hablando de esto, un poco de esto y del problema de la falta de educación en una conferencia que vamos a estar participando próximamente en España, es la falta de educación. ¿Por qué digo esto? Muchas personas mayores, que aunque hicieron un esfuerzo grandísimo para levantar a sus hijos y a sus nietos, muchas de estas personas mayores que tienen 60, 70, 80 años, no tuvieron el beneficio de una educación buena. Por lo tanto, como dijimos al principio, ven una carta del banco y se asustan. Uh-huh. La carta puede ser para saludarle feliz en su cumpleaños y se asustan. Y dicen, no, si eso es del banco no lo voy a abrir. Porque tienen ese pensar de que si yo no abro la carta del banco no me entero, eso no sucedió nunca. ¿Verdad? O puedo levantar como defensa que no sé nada. No sé nada. Claro, es importante recordar, ¿verdad?, que el desconocimiento de la ley no excede su cumplimiento. Así es. Antes era el artículo 2 del Código Civil, ahora es el 12. Pero bueno. Cierto. Sí. Pero el problema es que en muchas ocasiones con las hipotecas revertidas, realmente lo que el banco le está diciendo es un recordatorio de, mira, acuérdate que dentro de 2 meses se te vence el seguro de la propiedad, recuerda renovarlo y enviarme la carta de endoso. Uh-huh. O te incluye, y de paso te incluye el documento para que me certifique mediante juramento de que estás viviendo la propiedad, con una factura del agua y la luz para asegurarnos de que efectivamente la vive. Y la gente no abre eso. Si la persona no está tan pendiente a sus cuentas, se le olvida que tiene que renovar el seguro. ¿Y qué pasa? No renueva el seguro. El banco o el acreedor hipotecario va a pagar ese seguro porque quiere salvaguardar su creencia y su garantía. ¿Y a qué precio? Ese, ¿verdad? Y ahí vemos, pueden haber seguros altísimos. Pero luego entonces hay un incumplimiento del contrato. Y con ese incumplimiento de ese contrato vienen las ejecuciones de hipoteca. Mandan la primera carta. Mira, se te venció el seguro. Mandan una segunda carta el próximo mes. Y como dijimos ahorita, 4 meses de incumplimiento, yo radico en el tribunal. Así que radican en el tribunal y entonces empieza el mismo proceso. Oye, te puedo decir que en muchas ocasiones, porque los acreedores también se les pasa las cosas. A veces las personas mayores mandan copia de su endoso. Hemos tenido casos donde los abogados llegan de parte del deudor con toda la evidencia que mandaron, incluso entregaron físicamente el endoso. Wow. ¿Verdad? Y eso, pues obviamente nosotros, bueno, pues acreedor, ¿qué pasó? Aquí está la evidencia. Si es verdad, si esa evidencia es correcta, pues hacemos los ajustes y lo demás. Oye, pero te tuvieron que emplazar. Pasaste el mal rato. Sí, horrible. Pero pasa, y la inmensa mayoría de los casos, yo te puedo decir fácilmente de los que hemos visto en la clínica, el 90% de los casos, 95%, es por olvido. La persona se lo olvidó, se envolvió lo que hacía. Claro. Ya tenía mi casa salda. Yo no me he muerto, pues por lo tanto, pues ya eso está, ya cumplí. Y no, tenía que cumplir con esos pequeños detalles. Volvemos. La falta de educación, ¿y por qué lo menciono? Lamentablemente en este país llevamos 30, 40 años donde los gobiernos han fallado en vez de fortalecer el sistema educativo, lo que han hecho es destruirlo. ¿Verdad? No vamos a entrar en esos temas. Y de todos los sabores, como dicen por ahí. Pero eso, donde se refleja, es a largo tiempo. Ya tenemos un montón de adultos mayores que empezaron a sufrir de esos daños del ataque a la educación, tanto elemental, intermedia, superior y universitaria, y ahora están sin ese recurso de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Jaime, ¿cómo lacera la dignidad del ser humano estas situaciones de las hipotecas reverse, donde tenemos un adulto mayor que trabajó toda su vida, que echó para adelante a su familia, que saldó su casita y se la van a quitar? A eso voy.
en nuestra cultura latina, y hablo de toda Hispanoamérica, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos siempre pensaron que en la medida en que yo trabajo para tener una casa, porque ese es también lo que le voy a dejar a mis hijos. Cuando yo me muera, ellos van a tener por lo menos una casa, un terreno donde ellos puedan vivir en caso de que tengan problemas. Han trabajado toda su vida, tuvieron una situación económica fuerte, solicitan el reverse porque como dijimos ahorita, para tener un reverse la casa tiene que estar salda, no puede tener deuda. Por lo tanto, adquieren ese préstamo es contra el valor adquirido por esa propiedad. Un ejemplo sencillo, Jaime. Por ejemplo, yo saldé la propiedad a los 30 años, la saldé y el último pago, hicimos una fiesta, todo demás. 10 años después de una enfermedad. No tengo el dinero para poder combatir la enfermedad, los precios de los seguros, de los medicamentos están bien altos, los asuntos de la energía eléctrica, bueno, todo eso que conocemos. Por lo tanto, no tengo la liquidez económica para afrontarlo, pues yo voy a... Tengo una casita de 150,000 saldas. Ahí vamos. Se hace la tasación y resulta que la propiedad en ese momento vale 150,000. Y vas y consigues un reverse por 100,000. Ya, pues tienes $100,000 y vas viviendo poco a poco sobre ese particular, ¿verdad? Y eso ayuda. Pero en teoría, ese problema o esa situación va a afectar a los que vienen después. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el día que esos adultos mayores pasen a mejor plano, fallezcan, la responsabilidad de devolver el dinero o comprar la propiedad recae sobre los herederos, ¿verdad? Y eso es otro problema. ¿Por qué? Porque tienen un término para eso. Y es, devuélveme el dinero que yo le presté a tus papás o cómprame la propiedad, que usualmente la compra se da a base del 95% del valor de la tasación, uh-huh, o la tasación, lo que sea menor. Pero usualmente... ¿Los 100,000 o 150? O los 100,000 o 95,000. O 95 si cuando taso, o sea, a base del precio menor. Pero usualmente los hijos pueden ser que los tengan ahorrados, ¿verdad? Y en una cultura de ahorro, a lo mejor puede ser que hayan hijos que tengan esa cantidad de dinero, pero no lo visualizaron para comprar la casa de los viejos. Lo visualizaron para tenerlo para su retiro, uh-huh, o para la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Así que, de ordinario, la gente no cuenta con ese dinero. Y eso crea otro problema. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer con la propiedad? ¿La vendemos? ¿No la vendemos? A eso le sumamos el valor sentimental, ¿no? Porque esa era la casa de papá, claro, y nosotros nos criamos, ahí nacimos, ahí nacieron nuestros nietos, nuestros hijos y los abuelos. Esa era la casa de los abuelos y queremos retenerla. Sí, pero no tienen el poder económico para poder saldar o pagar la deuda. O, como en muchas ocasiones pasa, uno de los hijos que, digamos, en la realidad fue el más rezagado, el que no pudo comprarse su casa, no hizo las cosas bien organizadas, pues vive en la casa, cuidó a sus papás fallecen y ahora no tiene casa, pero tampoco tiene el caudal para poder pagar y poder saldar. Uh-huh. Entonces, claro, a través del proceso de mediación compulsoria, en muchas ocasiones le permite a esa persona que quizás nunca tuvo una hipoteca ir a buscar un financiamiento para pagarle el banco y liquidar el reverse mortgage y luego seguir con ese pago. Pero eso genera otros problemas. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos varios casos así, donde como el proceso se tarda en la evaluación financiera y, ¿verdad?, las regulaciones tanto de la banca como de las cooperativas y otras instituciones varían mucho, las tasaciones usualmente duran 2 meses. Por lo tanto, si no se ha completado el proceso de financiamiento para el que va a adquirir la propiedad o el que la va a comprar, y venció la tasación. Vence la tasación, hay que hacerlo otra vez. Y dice, pero no hay ningún problema. El problema es que si la tasas otra vez y el valor aumentó, el 95% que se iba a pagar va a ser mucho mayor. Digo, puede bajar igual, pero va a depender de cómo está el mercado. Uh-huh. Así que es una... La tendencia es en el alza ahora mismo. Exacto. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahora que bajaron los intereses, los precios tienden a subir para contrarrestar esa baja de intereses, porque ahí es que los acreedores ganan, ¿verdad? En los intereses, ¿verdad? Ese es el negocio de la banca, esa es la realidad. Uh-huh. O sea, no podemos tapar el cielo con la mano. Y nadie hace negocios para perder. Así que eso es otro problema. Claro, hay una situación, y a veces me río porque
bajo el Código Civil viejo que estuvo vigente hasta el 27 de noviembre del 2020 a las 11:59:59. En ese código le pasaba la responsabilidad de la deuda de los causantes o de los fallecidos a los hijos. Bajo el nuevo código que entró en vigor a las 12 de la noche del 28 de noviembre del 2020, esa responsabilidad ya no le pasa a los herederos, sino que responden por lo que valga la herencia. Y eso, de cierta manera, puede ser una defensa, porque dice, bueno, como ya yo respondo por mis bienes, con mis bienes privativos, pues que vendan la casa o entregamos la casa y al final del camino, si no recuperan, eso es pérdida para los acreedores. Uh-huh. Y esa es la realidad. Pero volvemos. Los herederos, esa deuda no los persigue. No los persigue. Pero, volvemos, todavía está el factor sentimental que hablamos ahorita, de que no, que queremos retener la propiedad de los viejos. ¿Has visto mucho eso, Jaime? Sí, constantemente. Constantemente. Y hemos visto muchas lágrimas correr en la mesa de negociación de mediación, precisamente por eso. Porque llega el punto donde ninguno de los herederos puede quedarse con la propiedad. Entonces, la única opción que queda es venderla. Tienen un comprador que no es de la misma familia. Por lo tanto, tienen que pasar el proceso de desprendimiento de ese valor, de esa propiedad, que aunque le deje o no le deje dinero, realmente más vale el sentimiento que ellos tienen sobre eso. Sí. Ese valor sentimental que la realidad puertorriqueña no tiene precio. O sea, ese valor sentimental, el orgullo familiar, el orgullo del puertorriqueño sobre las cosas suyas, sobre su familia, sobre su hogar, priceless, como dicen. Eso es así. Y me imagino que se alarga un poquito entonces el proceso de mediación, porque entonces los herederos no caen en tiempo, en el sentido de que, mira, tengo que desprenderme porque no tenemos los bienes suficientes para adquirir otra hipoteca. Y volvemos al factor de educación. Hemos tenido casos donde uno de los herederos que tiene dinero, como no entiende el concepto de quién hereda, o si tú pones el dinero que falta, tú puedes recuperar al final del camino de los demás herederos lo correspondiente a cada parte de ellos. Claro. Entre otras cosas, no entiende y el proceso se paraliza porque esa persona, pudiendo pagar y luego recuperar, no lo hace porque dice, que los otros herederos, porque yo tengo que poner el dinero para este otro. Uh-huh. Entonces, nosotros como mediadores en la clínica podemos orientar, pero no podemos explicarle como si fuéramos una parte. Si la parte no tiene abogado o por alguna razón no quiere contratar, no tiene los medios económicos para contratar y no cualifica para la clínica asistencia legal o para servicios legales o para pro bono, pues entonces se queda en un limbo jurídico. Y la realidad es que en los tribunales, aunque la función no es orientar, si la parte le pregunta y no tiene representante legal, el tribunal está obligado a explicar. Pero esa función también de los tribunales, lamentablemente los últimos 20, llevamos más de 20 años como abogado, se ha perdido. Los tribunales simplemente ni siquiera hacen una orientación general que la persona pueda entender. Entonces, por eso es que también mucha gente de los abogados. Si la parte no tiene abogado, peor todavía. Y volvemos a la cuestión de la educación. O sea, dañamos el factor de educación, afecta en todos los niveles, porque tenemos jueces muy bien preparados en el ámbito académico, pero en el ámbito emocional, la sensibilidad, la madurez emocional es cero. Y simplemente es orientar. O sea, no es que, yo te estoy dando una ventaja para ver si te oriento. No, nada que ver. Pero a veces esa pequeña orientación, ese pequeño grado de empatía en los procesos ayuda mucho. Hace la diferencia. Ahí, y me gustaría que ya en estos minutos finales, Jaime, me hablaras de 2 o 3 anécdotas en todos estos años que tú tienes trabajando la mediación en los casos de ejecuciones de hipotecas. Yo, por mi parte, que he atendido algunos de estos casos desde el lado del deudor, como abogado litigante, pues eso que mencionas de la sensibilidad en el proceso judicial, ¿verdad?, en los diferentes funcionarios, pues lo he percibido tristemente en los casos de adultos mayores, sobre todo. Tuve un caso, ya puedo hablar un poquito de él porque el caso se cerró favorablemente,
Pero esta anciana, yo sé que hay muchos por ahí, esta adulta mayor que quedó viuda, que tiene 3 hijos, pero uno de ellos, pues lamentablemente, es usuario de sustancias controladas, está enfermo, y tiene otro que es incapacitado, y esta adulta mayor los está echando hacia adelante. Falló en alguno de los pagos y como quiera, me acuerdo que en una ocasión falló por un día, Jaime, por un día, y el próximo día el abogado del banco estaba radicando para que el tribunal continuara con el caso de ejecución de hipoteca. Entonces, nada, cuento largo, corto, como dicen por ahí, yo creo que debemos sensibilizarnos porque a veces pensamos que somos los únicos que tenemos derechos y privilegios y que si tenemos unas ventajas o unos bienes o unos trabajos o ciertas cosas en la vida es porque nosotros mismos nos los hemos ganado y somos los más, ¿no? Pero debemos pensar también que hay muchas personas que lamentablemente no han tenido las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido y eso hay que reconocerlo para entonces nosotros abajarnos, tratar de dar la mano y si nosotros hemos tenido grandes privilegios y grandes regalos de parte de Papá Dios, pues eso hay que también nosotros llevarlo a los demás, a los más necesitados. Estoy siguiendo la doctrina del Papa Francisco, o sea, la solidaridad es fundamental. Y hemos tenido muy buenas experiencias, y sé que estamos en los últimos segundos, pero hemos tenido muy buenas experiencias con jueces que le dicen, en casos así, le dicen a los abogados, licenciado, se tardó un día. ¿Usted sabe qué? Posiblemente usted se tarda más días y pide prórroga en este tribunal para someter sus escritos. Por lo tanto, le voy a desestimar la demanda. O simplemente no le voy a dar paso a lo que usted está haciendo porque no voy a dar por incumplido ese periodo de prueba para que se pueda llegar al acuerdo final como corresponde. Claro. Pero ahí está la sensibilidad. O sea, oye, si el derecho dice algo particular, pero citando a Couture, ¿verdad? En el decálogo, cuando el derecho choca con la justicia y van a chocar de frente constantemente, debemos nosotros los abogados y todos los que están envueltos en estos procesos irnos por el lado de la justicia. Eso es así. Nada, y así mismo hemos visto de todo. Jaime, yo te quiero agradecer, yo al público quisiera que a lo mejor le dieras un último consejo antes de irnos. Uno, mantengan los pagos al día, sean organizados en la economía. Y en caso que suceda algo, comuníquese, vaya al banco, vaya al acreedor, abran las cartas. En la medida que se sepa, se puede manejar el asunto. Y nuestra experiencia con los acreedores es que dan el 100% para ayudar a los deudores, siempre y cuando los deudores vayan y soliciten las ayudas. Si no sabe, si abrió la carta, se asustó, cogió miedo, vaya y consiga abogado, vaya a la clínica de asistencia legal. Estamos, como dijo usted, señor director, Boulevard Luis Ferré Aguayo, esquina Calle Amanda, ahí está la clínica de asistencia legal, pueden ir, pueden recibir el asesoramiento. El hecho de que nosotros seamos mediadores no impide que podamos asesorar, parte de nuestra función también es asesorar, orientar a las partes, si no se puede representar en la clínica porque ya el caso está en el proceso de mediación, podemos referir los servicios legales, pro bono, One Stop y todas estas organizaciones que también son subvencionadas por el Fondo de Acceso a la Justicia, que le damos nuevamente las gracias a la Fundación por permitirnos estar aquí y llevar todos estos años y recibir la orientación. Porque en la medida en que se orientan, conocen, pueden operar y salir a flote y evitar que se pierda la propiedad, que de hecho es la misión principal de la Ley 184 del 2012, es evitar la pérdida de esa residencia principal. Ese es el norte de la ley. Por lo tanto, todos los funcionarios, abogados, y el propio tribunal tienen que estar enfocados en que ese es el norte de la ley establecido por ley. Eso es así. Pues ya escucharon, público, que siempre se dan la gentileza de acompañarnos en este espacio. Siempre tengan presente de que hay alternativas, de que hay ayuda. Búsquenla. Así que agradecido al licenciado Jaime Cruz Pérez, al público del mismo modo. Ya hemos terminado, así que con mucho entusiasmo le agradecemos. Y culminamos su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Será Gracias, hasta la Fernando. próxima. Hasta luego. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.